Lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras, ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Un bello sufragio en divina voluntad. Sufragio para el alma de y por todas las benditas almas del purgatorio. Jesús, entro en tu querer divino, tomo tu poder, la inmensidad de tu amor, el valor inmenso de tus penas y cualidades divinas para derramar todo sobre el alma de tu Hijo y por todas las benditas almas del purgatorio, por quienes te doy la gloria, honor, honra y amor divino que quizá te hubieran querido dar en su vida y no te dieron. En tu voluntad, su alma reciba este baño del amor que contiene tu poder divino, tu belleza, tu preciosísima sangre y todas tus cualidades divinas. El último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Pero a este querer mío al que no han querido encontrar en vida para darles tantos bienes por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte para darles tantas penas por cuantas veces han huido de él. Mi querer está para todos, pero como lo rehuyen, no reciben el bien que mi querer contiene. Por eso, hija mía, tu primer acto sea de encontrarte con mi querer. Tu primer pensamiento, tu latido, sea de encontrarte con el latido eterno de mi querer, para que tú recibas todo mi amor. En todo, trata de hacer continuos encuentros, a fin de que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo, para poderte disponer a hacer el último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Así no tendrás ningún encuentro doloroso después de tu muerte. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra, dijo Jesús: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina.
con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 17, 18 a 19. ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. A ella sea el honor, la gloria, el agradecimiento. Tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada en homenaje a mi Creador. Mi vida fue toda de voluntad divina. Desde el primer instante de mi concepción fui plasmada, enfervorizada y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Por eso, si mi concepción fue sin mancha y tan gloriosa de formar el honor de la familia divina, fue solo el fiat omnipotente que se volcó sobre mi germen y pura y santa quedé concebida. Así que, si el querer divino no se hubiera vertido sobre mi germen, más que una tierna madre para impedir los efectos del pecado original, habría encontrado la triste suerte de las otras criaturas, de ser concebida con el pecado original. Por eso, la causa primaria fue la divina voluntad. A ella sea el honor, la gloria, el agradecimiento de ser toda concebida sin mancha de origen. Lucas 17, 13 a 14. Y levantando la voz, dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. El poder divino pondrá un límite a los males del hombre y les dirá, basta hasta aquí. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 30, capítulo 24. Pensaba entre mí, ¿cómo es que la criatura puede regresar bella y santa, como salió de las manos creadoras de Dios, para realizar el reino de su fiat en medio a la familia humana? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho, hija mía, todas las obras de nuestro Ser Supremo son perfectas y completas. Ninguna obra nuestra está a medias. La creación está toda completa y perfecta. Es más, hay muchas cosas que no son de absoluta necesidad, sino como lujo y ostentación de nuestra potencia, amor y magnificencia. Solo el hombre, por quien todas las cosas fueron creadas, debe quedar como nuestra obra imperfecta e incompleta, sin la finalidad por la cual fue creado, la cual es que nuestro fiat tenga su reino en cada criatura. Y esto porque pecó y quedó manchado y afeado, que lo volvió como una habitación a punto de derrumbarse, expuesto a los ladrones y a sus enemigos, como si nuestra potencia fuera limitada y no tuviera todo el poder de hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Quien piensa que el reino de nuestra voluntad no puede venir, pone en duda la misma potencia suprema. Todo podemos. El querer nos puede faltar, pero cuando lo queremos, nuestro poder es tanto que lo que queremos hacemos. No hay cosa que se pueda resistir frente a nuestra potencia. Así que tenemos poder de rehabilitarlo.
de hacerlo más bello que antes, fortalecer y ponerle cemento a su habitación derrumbada, de modo de volverla más fuerte que antes. Y con el soplo de nuestro poder, encerrar en los oscuros abismos a los ladrones y enemigos suyos. Así que el hombre, aunque se salió de dentro de nuestra divina voluntad, no dejó de ser obra nuestra. Y si bien se desordenó nuestra potencia por decoro de nuestra obra, que debe ser perfecta y cumplida como nosotros la queremos, con su poder pondrá un límite a sus desórdenes, a sus debilidades, y le dirá con su imperio: basta, hasta aquí, regresa al orden, toma tu puesto de honor como obra digna de tu Creador. Son prodigios de nuestra omnipotencia que obrará y que el hombre no tendrá fuerza de resistir, pero sin esfuerzo, espontáneo, alentado y atraído por una fuerza suprema, por un amor invencible. ¿No fue un prodigio de nuestra potencia la redención querida por nuestra voluntad y por nuestro amor, que sabe vencer todo, incluso las ingratitudes más negras, las culpas más graves, y corresponder en amor donde el hombre ingrato lo ha ofendido de más? Si se trata del hombre, ciertamente que no podrá levantarse con todas las ayudas de mi redención, porque no está dispuesto a tomarlas. Muchos no cesan de ser pecadores, débiles, ensuciados con las culpas más graves. Pero si se trata de mi potencia, de mi amor, cuando las dos balanzas desborden un poco de más y lo toquen con voluntad de vencerlo, el hombre se sentirá sacudido y arrojado por tierra, de manera que resurgirá del mal en el bien y entrará de nuevo en nuestra voluntad divina de donde salió para tomar su heredad perdida. ¿Sabes tú dónde está el todo? El todo está en si nuestra voluntad lo quiere y con decretos divinos lo ha decidido. Si esto hay, todo está hecho, y es tan cierta esta decisión que ya están los hechos. Tú debes saber que cuando vine sobre la tierra, mientras hacía el oficio de Redentor, al mismo tiempo todo lo que hacía mi santa humanidad encerraba tantos actos de mi voluntad divina como depósito para dar a la criatura. Yo no tenía necesidad, porque era la misma divina voluntad. Así que mi humanidad hacía como una madre eternísima, encerraba en sí tantos partos de mi voluntad por cuantos actos hacía, para darlos a la luz y parirlos en el seno de los actos de las criaturas, para formar en sus actos el reino de los actos de mi fiat. Por eso está como una madre, esperando con un amor que la hace sufrir, el dar a luz estos sus partos divinos. El otro hecho es que yo mismo enseñé el Paternoster, a fin de que todos rogaran que venga mi reino, para que se haga mi voluntad como en el cielo, así en la tierra. Si no debiera venir, habría sido inútil enseñar tal oración. Y yo cosas inútiles no sé hacer, y además, las tantas verdades manifestadas sobre mi divina voluntad
¿No dicen claramente que su reino vendrá sobre la tierra, no por obra humana, sino por obra de nuestra omnipotencia? Cuando nosotros queremos, todo es posible. Tan fácilmente hacemos las cosas pequeñas como las grandes, porque toda la virtud y potencia está en nuestro acto, no en el bien que recibe el acto de nuestra potencia. En efecto, cuando estaba sobre la tierra, como en todos mis actos corría mi potencia, se volvía potente el toque de mis manos, el imperio de mi voz y así de todo lo demás. Y con la misma facilidad llamé a vida a la niña muerta hacía pocas horas, que llamé a vida a Lázaro, muerto desde hacía 4 días, el cual ya se había corrompido y despedía un hedor insoportable. Ordené que le quitaran las vendas y después lo llamé con el imperio de mi voz: Lázaro, ven fuera. A mi voz imperante Lázaro resucitó. La corrupción desapareció, el hedor cesó y regresó sano y vigoroso como si no hubiera muerto. Verdadero ejemplo de cómo mi potencia puede hacer resurgir el reino de mi fiat en medio a las criaturas. Este es un ejemplo palpable y cierto de cómo mi potencia, a pesar de que el hombre esté corrompido, el hedor de sus culpas más que a cadáver lo infecte, se puede llamar un pobre vendado que tiene necesidad del imperio divino para quitarse las vendas de sus pasiones. Pero si el imperio de mi potencia lo inviste y quiere, su corrupción no tendrá más vida y resurgirá sano y más bello que antes. Por eso, a lo más se puede dudar que mi divina voluntad lo quiera, porque podría no merecer tanto bien, pero que mi potencia no lo pudiera, eso jamás. Lucas 17, 15-16. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias. Correspondencia. Mi buena hija, la creación fue hecha por nuestro ente supremo para dar amor y para recibir la correspondencia del amor de las criaturas. No hay cosa creada por nosotros en la que no haya sido esta nuestra finalidad, hacerla para recibir en ella la correspondencia. De otra manera, nuestras obras no habrían sido obras comunicativas, fructíferas, alimentadoras y llenas de vida para hacer feliz al hombre. Habrían sido como obras pintadas, que a lo más cautivan la vista, pero que no harían bien a nadie. En cambio, con querer la correspondencia, nosotros poníamos en marcha la comunicación de la luz para darles la vida de la luz, el aire para darles la vida de la respiración, el agua, el alimento, el fuego para darles la vida y el bien que ellos poseen, y así de todo lo demás. ¿Cuántos actos de vida poníamos en torno a la criatura para hacer crecer, alimentar y sostener su vida? Ahora, querer su correspondencia era una necesidad de nuestro amor. Las obras sin correspondencia son obras sin cortejo, que no son apreciadas, y aunque se sirvan de ellas, quedan obras aisladas, como si no fuesen agradecidas.
La correspondencia no toma la obra solo para servirse de ella, sino que entra dentro de ella para reconocer a aquel que por amor suyo la ha creado. La correspondencia da vida a la gratitud, al agradecimiento. Se puede decir que la correspondencia mantiene la conversación, la amistad, la correspondencia entre el donador y entre quien recibe el don. De otra forma, todo queda despedazado. Ahora escucha, hija mía, otro arrebato de nuestro intenso amor hacia el hombre. Para tener esta correspondencia, al crearlo, poníamos en él nuestra voluntad obrante, unida con la suya, a fin de que, así como nuestra voluntad en la obra de la creación hizo tantas obras por amor suyo, así en su alma, poseyendo nuestra voluntad divina, en virtud de ella, pudiese tener igual fuerza y poder para darnos la correspondencia por nosotros querida. Nuestro fiat obrante en la creación y obrante en la criatura debía poner en juego al humano querer para servirse de todos sus actos, pequeños y grandes, para formar la justa correspondencia de todas sus obras que había hecho en la creación, mucho más que sabía el número, la variedad, la belleza, el peso de todas sus obras. En la criatura obrante no debía hacer menos que obrar con la misma multiplicidad, suntuosidad y belleza de lo que había obrado en el universo, y así corresponderse él mismo de sus obras externas y sus obras internas hechas en el fondo del alma. La voluntad divina debía servirse de la voluntad humana como materia en sus manos para continuar su creación. He aquí por qué el hombre, con rechazar nuestra voluntad, hizo cesar su vida obrante en sus actos, de los cuales podía servirse para continuar su creación en ellos y transformarlos en cielos, en estrellas, en soles, en mares, etc. Obstaculizó nuestra obra, la detuvo, arruinó nuestras dulces armonías, las queridas correspondencias que solo en virtud de nuestro querer podían existir. Todo podíamos hacer en él si nuestra voluntad tuviera su vida obrante en él. Y aquí, porque nuestra urgencia, nuestros suspiros, las insistencias, nuestros dolores para que la tierra humana pudiese volverse nuestro campo de acción, en el cual nuestro querer tuviese plena libertad de hacer lo que quiere. Y no creas que solo el ente supremo quiere la correspondencia en sus obras, también la criatura. La primera finalidad en sus obras es la correspondencia. Si hay esto, o al menos lo espera, tiene manos y pies para moverse, boca para hablar, fuerza para sacrificarse, tiempo para obrar. Pero si no hay correspondencia, le parece que no tiene ni manos ni pies, ni boca, ni fuerza, ni tiempo. Se siente que la vida muere para aquella obra. Parece que la correspondencia sea nada, mas no es verdad. Más bien, es el principio y la vida de cada obra.
Por eso la correspondencia es una necesidad de mi amor y me hace continuar la obra de la creación. Lucas 17, 14 a 16. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. El ofrecimiento a Dios de las propias acciones las purifica y las desinfecta. Entre quien está sano y entre quien está enfermo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 21, capítulo 3, párrafo 2. Ahora, hasta en tanto que el hombre se mantiene en nuestro querer, se mantiene santo y sano, lleno de vigor y de energía incansable, capaz de gustar la felicidad de sus actos y de hacer feliz a aquel que le daba tanta felicidad. Pero en cuanto se sustrajo, cayó enfermo y perdió la felicidad, la fuerza incansable, la capacidad y el gusto de gustar la felicidad de sus actos que el divino querer con tanto amor había investido. Esto sucede también entre quien está sano y entre quien está enfermo. El primero saborea el alimento, trabaja con más energía, toma placer de divertirse, en pasear, en platicar. El enfermo se disgusta del alimento, no siente fuerza para trabajar, se aburre de las diversiones, le fastidian las pláticas, todo le hace mal. La enfermedad ha cambiado su naturaleza, sus actos en dolores. Ahora supón que el enfermo volviera al vigor de su salud, se restablecería en las fuerzas, en el gusto, en todo. Así que la causa de su enfermedad ha sido el salir de mi voluntad. El regresar y hacerla reinar será causa de que regrese el orden de la felicidad en los actos humanos y hacer que mi voluntad tome su actitud en los actos de la criatura. Y en cuanto ofrece su trabajo, el alimento que toma y todo lo que hace, desde dentro de aquellos actos humanos brota la felicidad puesta por mi querer en esos actos y sube a su Creador para darle la gloria de su felicidad. He aquí porque donde reina mi voluntad, no solo me llama junto con ella a obrar, sino que me da el honor, la gloria de aquella felicidad con la cual investimos los actos humanos. Y aunque la criatura no poseyese toda la plenitud de la unidad de la luz de mi voluntad, con tal de que ofrezca todos sus actos a su Creador como homenaje y adoración, como la enferma es ella, no Dios, Dios recibe la gloria de la felicidad de sus actos humanos. Supón un enfermo que hiciera un trabajo, o bien que preparara un alimento y lo diera a otro que está sano. Este que goza la plenitud de la salud no advierte nada, ni del cansancio de aquel trabajo, ni de la fatiga que el enfermo ha sentido al hacerlo, ni el disgusto de ese alimento que habría sentido si lo hubiera tomado el enfermo.
Más bien goza en la plenitud de su salud, del bien, de la gloria y de la felicidad que le llevará a aquel trabajo, y gusta el alimento que le ha sido ofrecido. Así, el ofrecimiento de las propias acciones purifica, desinfecta las acciones humanas, y Dios recibe la gloria a él debida, y por correspondencia hace descender nuevas gracias sobre aquella que ofrece a él sus acciones. Lucas 17, 18. ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Estado de inmovilidad. Inmovilidad de la gracia en las almas por la ingratitud humana. Reparación. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 17, capítulo 53, párrafos 1 y 2. Encontrándome en mi acostumbrado estado, después de haber pasado privaciones amarguísimas de mi dulce Jesús, finalmente se ha hecho ver, y sin decirme ni siquiera una palabra me ha puesto en una posición dolorosa, en una perfecta inmovilidad. Sentía la vida y no tenía movimiento. Sentía el respiro y no podía respirar. Toda mi pobre persona no tenía ni un pequeño movimiento. Y mientras sentía dolerme, no era capaz de retorcerme por el dolor que sentía, pues estaba obligada por la presencia de Jesús y por su santísima voluntad a quedar inmóvil. Después, cuando el bendito Jesús ha querido, me ha extendido sus brazos como para tomarme y estrecharme a su seno y me ha dicho: hija mía, ¿has visto cómo es doloroso el estado de inmovilidad? Es el estado más duro, porque aún sintiendo acerbos dolores, el movimiento es alivio, es señal de vida. Las contorsiones son voces mudas que piden ayuda y despiertan compasión de los presentes. Tú has sentido cómo es doloroso, pero ¿sabes por qué te he puesto en este estado de inmovilidad? Para hacerte comprender el estado en el que se encuentra mi gracia y tener de ti una reparación. Oh, ¿en qué estado de inmovilidad se encuentra mi gracia? Ella es vida y movimiento continuo y está en continuo acto de darse a las criaturas. Las criaturas la rechazan y la vuelven inmóvil. Siente la vida, quiere dar la vida y está obligada por la ingratitud humana a estarse inmóvil y sin movimiento. ¡Qué pena! Mi gracia es luz y como luz naturalmente se expande. Y las criaturas no hacen otra cosa que hacer salir de sí tinieblas. Y mientras mi luz quiere entrar en ellas, las tinieblas que expanden paralizan mi luz y la vuelven como inmóvil y sin vida para las criaturas. Mi gracia es amor y contiene la vida de poder encender a todos en amor. Pero la criatura, amando otra cosa, vuelve como muerto para ella este amor. Y mi gracia siente el más desgarrador dolor por el estado de inmovilidad en el cual la ponen las criaturas. Oh, en qué estrecheces dolorosísimas se encuentra mi gracia. Y esto no solo en aquellos que abiertamente se dicen malos, sino también en aquellos que se dicen religiosos, almas piadosas, y muchas veces por cosas de nada.
por cosas que no van con su gusto, por un capricho, por un vilísimo apego, o porque no encuentran las satisfacciones de la propia voluntad en las mismas cosas santas. Mientras mi gracia es toda movimiento y vida para ellos, la vuelven inmóvil y se apegan a lo que va con sus inclinaciones, al capricho, a los apegos humanos y a todo aquello en donde sienten la satisfacción del propio yo. Así que en lugar de mi gracia ponen el propio yo como vida y como ídolo propio. Pero, ¿sabes tú quién es la consoladora, la indivisible compañera, la raptora que rapta el movimiento y la vida de mi gracia? Más bien, la que acelera siempre más su movimiento y ni siquiera un solo instante la vuelve inmóvil. Quien vive en mi voluntad. Donde mi voluntad reina, está siempre en movimiento mi gracia. Siempre está en fiesta. Tiene siempre qué hacer. Nunca queda enfadada, ociosa. El alma donde reina mi querer es la benjamina de mi gracia. Es su pequeña secretaria en la que deposita los secretos de sus dolores y de sus alegrías. Le confía todo, porque mi voluntad tiene lugar suficiente para recibir el depósito que contiene mi gracia, porque ella no es otra cosa que el parto continuo de mi voluntad suprema. Lucas 17, 14 a 18. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10, los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Reparemos en María a Jesús por las frialdades, las tibiezas, las faltas de correspondencia y las ingratitudes de las criaturas. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 6. Fatigado Jesús mío, beso tu pecho herido por las frialdades, las tibiezas, las faltas de correspondencia y las ingratitudes de las criaturas. Te compadezco y para darte alivio te ofrezco el amor recíproco del Padre y del Espíritu Santo y la perfecta correspondencia que existe entre las tres divinas personas. Y yo, Jesús mío, sumergiéndome en tu amor, quiero protegerte para poder impedir que las criaturas te sigan hiriendo con estos pecados. Y haciendo mío todo tu amor, quiero herirlas con él, para que jamás vuelvan a tener la osadía de ofenderte. Y también quiero depositarlo en tu pecho, para consolarte y sanarte. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa,
tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu Santa Iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.